con Dios. Bien, entonces hoy continuaremos con la lectura del Evangelio de Mateo y Mateo 25. Guillermo nos va a ayudar aquí en los versos 14-30 a disfrutar esta porción de la palabra. Así es, así que vamos en la lectura de Mateo 25. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. El que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas se presentó, le entregó otras 5,000 y dijo, Señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas he ganado otras 5,000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su señor. El que había recibido las 2,000 monedas dijo, Señor, tú me entregaste 2,000 monedas y con ellas he ganado otras 2,000. Aquí las tienes. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1,000 monedas llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió, siervo malo y negligente. Si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. Así que quítenle esas 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¡Wow! Y ahí termina la porción de la Biblia que tenemos hoy para lectura y es impresionante porque lo que aquí prácticamente nos está describiendo esta parábola es la importancia de considerar todo lo que el Señor nos ha permitido, ¿verdad? No sé cómo lo ven ustedes, amigos, pero nos invita a pensar en qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha prestado y podríamos creer a veces que nos pertenecen, entonces los usamos cuando queremos, ¿verdad? Y no sé cómo lo ven ustedes. Pues en realidad yo creo que lo primero que tenemos que visualizar de este pasaje, que es un pasaje de los más fuertes, de los que solemos compartir en muchas ocasiones, es que se nos da conforme a nuestras capacidades. No nos da ni más de lo que podemos manejar, ni menos de lo que podemos manejar. O sea, nos da lo justo, lo necesario. Y esos son dones que verdaderamente nosotros, al no pertenecernos, los tenemos que administrar de la manera correcta. Porque si nosotros pensamos de que lo que somos nosotros es producto de nuestra propia cosecha y de nuestra propia siembra y esfuerzo, creo que estamos un poquito perdidos. Creo que tenemos que entender que este es un regalo divino. Es algo que viene del Señor, es un obsequio, es algo que fue dado a nosotros para administrarlo correctamente. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese que tenemos en las manos, con lo que tenemos en nuestro corazón, con ese regalo que nos han dado? ¿Cómo lo vamos a manejar en nuestro entorno más cercano y en nuestra gente que nos está rodeando, verdad? Bueno, fíjate que yo lo que veo aquí es la realización de que todos tenemos algo, todos tenemos algún talento. A veces yo me encuentro personas que tal vez no es su excusa, pero su limitante es pensar que ellos no tienen tantos recursos como otras personas para hacer las cosas. Y como decías, Guillermo, Dios a todos nos dio. La Biblia dice que a todos nos repartió medidas de fe, por ejemplo, ¿verdad? Algunos tienen una medida de fe más grande que otros, pero todos tenemos una medida de fe. Y lo que esta parábola para mí, yo lo digiero de esta manera, nos ilustra es que nuestra medida de fidelidad es lo que va a medir el Señor. No es la medida de la cantidad que nos dio, sino que con lo que tuve, ¿qué es lo que pude hacer? ¿Verdad?
Y en general en la vida es así. Cuando nosotros somos buenos administradores o somos fieles, ¿verdad?, en manejar pequeñas cosas, Dios y la misma vida nos va dando más, ¿verdad? Viene automáticamente. Si yo soy bueno para manejar mis 5 quetzales que me acuerdo que mi mamá me daba cuando yo era pequeño, bueno. Era una fortuna para nosotros en Fíjate, ese entonces. Cuando me convertí al Señor fue eso. A los 15 años de edad, mi mamá lo que nos daba era 5 quetzales al mes. Y me recuerdo que siempre nos decía, bueno, pero aparte de una vez el diezmo, mijo, ¿verdad? O sea, de los 5 son 4.50 lo que te van a quedar. Y ser fiel uno con eso poco que empieza Dios a darle, creo que es lo que te ayuda a agarrar una inercia, diría yo, una inercia para ir pudiendo manejar más, ¿verdad? Nosotros lo hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros miramos si nuestros hijos son capaces de tomar buenas decisiones con lo que les estamos dando, de usar bien el recurso, ¿verdad? El vehículo, si les damos un vehículo cuando están jóvenes. Dios es igual, queridos amigos. Dios está viendo qué va a hacer usted con lo que ya tiene, con lo que ya le dio, ¿verdad? Y no nos enfoquemos solo también en cosas materiales. Totalmente. Porque tenemos dones de personalidad, ¿verdad? Tenemos dones emocionales. Y todos esos dones que no son algo material, también Dios nos los entregó para que nosotros los pongamos al servicio de otras personas. Y yo quisiera destacar qué importante lo que están diciendo Ricky y Guillermo, porque realmente creo que nos deja pensando en que Dios, partamos de este principio, a Dios le gusta dar y Dios nos presta algo, si lo podemos poner así, para que nosotros lo administremos. Lo escuchamos del ejemplo de Ricky y bien lo explicaba también don Guillermo por acá. Pero hay algo que yo quería destacar también y es que no lo había pensado hasta este instante. Puede que sea una idea que viene de Dios, ¿verdad? Pero me recordaba que, y ayer lo noté, en la versión que nosotros leímos, habla precisamente de monedas de plata, ¿verdad? Habla de monedas de plata y, vamos a ver, entregó sus bienes, les dio 5,000 monedas de plata, sí, habla de monedas de plata. Otras versiones habla de talentos. Cuando se habla de talentos, a veces uno se estantea, ¿verdad? Si es primera vez que uno se aproxima a la Biblia y lee algo así, porque, bueno, uno entiende que tal vez era una moneda de ese entonces. Pero seamos realistas, cualquier versión con cualquier nombre lo que está hablando es de algo de mucho valor, muy fino, refinado. Y quiero destacar esto porque esta es la idea que tenía en mi mente, ¿verdad? Yo creo que lo que Dios nos da siempre es muy fino, siempre es muy bueno. Y los talentos, las oportunidades, aquí la analogía, la parábola, la metáfora está hablando acerca de un dinero que era muy difícil de conseguir en ese entonces. Imagínense el impacto que había tenido este ejemplo ante la gente que tal vez nunca había visto una moneda de plata, ¿verdad? Posiblemente. Pero lo que tal vez está destacando también nuestro Señor en medio de esta analogía es la importancia de entender que lo que tenemos no solo no es nuestro, sino que es algo muy fino, muy único, algo que debemos valioso. Cuidar, Sí, pero no valioso, tanto, sí. sí, muy valioso, pero que no solo, porque seamos realistas, a los 2 primeros siervos les fue muy bien, ¿verdad? Les fue muy bien porque fueron activos, ¿verdad? Tomaron iniciativa, al último Totalmente. ya sabemos que no, pero lo interesante es que tenían conciencia de que era algo tan fino que tenían que hacer algo con cómo estamos nosotros, cómo estaremos, y saquémoslo, mejor dicho, del contexto del talento, de los dones. ¿Qué tal? ¿Qué pasa con el tiempo? Es algo muy fino, algo único que Dios nos ha dado a cada uno. ¿Cómo lo estaremos administrando en nuestra vida espiritual? No sé, ¿verdad? Pero Ricky dijo algo para mí muy valioso, Ricky y querido Asdrúbal, y es que hay muchas personas que no saben lo que tienen. Y eso es como cuando uno llega a la casa de un amigo y de repente heredó un cuadro precioso y él no sabe que ese cuadro precioso es una joya de arte. Es algo que realmente él tal vez no lo valora porque está acostumbrado a verlo todos los días. Que lo tiene Pero metido en una bodega. Sí, y probablemente no se ha metido en el medio como para estudiar qué es lo que tiene. Entonces llega alguien conocedor de arte y le dice, ¡ah, qué bonito ese cuadro que tenías! Vos sabes que ese cuadro lo pintó fulano de tal. El René Rojas, por ejemplo. aquí Por en ejemplo, Guatemala. ¿verdad? Y tengo un gran amigo, de hecho, entre paréntesis, ¿verdad? Que pinta algo al estilo Botero y me encantan sus pinturas. Y en un hotel de aquí de Guatemala vivo. Y como conozco, lo aprecié. Y muchas veces nosotros no tenemos ni idea lo que tenemos en nuestra personalidad como un don.
y no lo apreciamos, lo subestimamos. Y no sabemos que hay mucha gente que ve en nosotros cosas que nosotros no apreciamos. Entonces, la idea es vernos ante el espejo del Señor y escarbar en nosotros y poner a trabajar eso. Porque realmente lo que tenemos, y cada uno tiene un tesoro escondido, y lo que hay que saber es encontrarlo y ponerlo a trabajar. A mí ahorita de lo que mencionabas, Guillermo, a mí me han preguntado, mire, pero ¿cómo logro descubrir, verdad? ¿Y cómo logro descubrir mis dones? ¿Cómo logro descubrir lo que tengo en Dios? No es difícil, la verdad que no es difícil. A todos nos llama la atención algo. Disfrutamos hacer algo, ¿verdad? Y normalmente lo que nos llama la atención, en lo que nosotros somos buenos, también la gente lo empieza a ver, ¿verdad? Se vuelve tenés talento para esto, le dicen a uno, ¿verdad? Mira, vos sos bueno. Tener madera. Yo me recuerdo que de chiquito la gente me decía, ¿a vos te gusta hacer reír a la gente? Me decían, ¿verdad? Yo era un gordito así como chistoso. Entonces me decían, mira, siempre me llamaban, me acuerdo, en las reuniones familiares, mis papás, venía a contar un chiste, Ricky, venía a contar un chiste, ¿verdad? Y pues bueno, ese era un talento, ¿entiendes? Era un talento para pararme enfrente de la familia, hablarles algo, y tal vez es el talento que hoy estoy usando para pararme a predicar, ¿verdad? Pero ya no estás gordito. Sí, no, yo Y pensé así. que iba a decir. Ahora está Pensé que iba a decir. Yo era un Mira. gordito chistoso, así como Asdrúbal. Pensé que iba a decir. Y ese cabalmente, fíjate, me lleva al punto de lo que el Señor quería mencionar hoy, porque a mí me llama mucho la atención el final de los tres siervos, ¿verdad? Los que Ajá. les dieron sus talentos, pero el último, o sea, a los dos primeros les dieron una felicitación, les dieron una multiplicación, por decir así, ¿verdad? Un premio por haber hecho lo que hicieron, pero al tercero le dieron una reprimenda y le quitaron inclusive lo poco que tenía, ¿verdad? Ujú. Yo lo aplico de esta manera en mi mente, y para efectos prácticos de nosotros es, ¿qué fue lo que hizo que este último siervo no hiciera nada con el talento que tenía, verdad? Y fue el miedo, ¿verdad? Fue el temor, porque le dijo, es que tuve miedo, ¿verdad? Porque yo sé que tal vez me podías castigar si no me iba bien, tal vez no lo invertía bien. Él ha de haber tenido ideas, ¿verdad? Y de haber dicho como los otros, pero no se arriesgó. Y entonces eso para mí es como muchos de nosotros que nos quedamos en nuestra zona de confort, en nuestra zona confortable, porque nos da miedo el riesgo, nos da miedo y si no me sale, y si no me pagan, y si esto, y ahí es donde fallamos, porque salir de la zona de confort fue lo que hicieron los otros dos. ¿O qué van a decir de mí si soy un perdedor, verdad? Ajá. Es la inacción, ¿verdad? El miedo de asumir riesgos, lo que muchas veces mantiene esos talentos enormes que tenemos ahí escondidos y sin poderlos desarrollar. O sea, atrévase. Ahora, te voy a preguntar algo, Ricky. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Y usted prepárese, Guillermo, porque va a Gundas. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, claro. O sea, yo ¿Qué hace? ¿Cómo lo has tengo experimentado? historias de historias, pero les voy a resumir algo de mi vida, y es que como yo soy médico, preparado en medicina, ¿verdad? Y empecé a trabajar en negocios cuando salí de la universidad. Mi gran miedo era que yo no estaba preparado para negocios, ¿verdad? Entonces yo tenía una limitante aquí de decir, yo no voy a ser tan exitoso porque yo no estudié para negocios, yo estudié medicina, ¿verdad? Pero, ¿saben qué hice? Lo que hice fue, bueno, si yo no me preparé, pero estoy en esto, me preparo. Y entonces empecé a estudiar, ¿verdad? Y me metí a cuánto curso encontré de la Asociación de Gerentes en ese tiempo. El CEDE se llamaba, Centro de Desarrollo Empresarial. Me recuerdo re bien que era, y que el famoso Diego Pulido nos daba clases a nosotros en ese Centro de Desarrollo Empresarial. Yo le agarré unos tips, pero bueno, el asunto de tu pregunta es, sí, yo he sentido esa limitante muchas veces, hasta para predicar, ¿verdad? A veces me invitan a predicar, donde voy a estar con grandes predicadores, con personas muy famosas o que tienen estudios de filosofía, doctorados y todo lo demás, y entonces uno tiende a hacerse de menos. Pero miren, la manera de que yo he podido contrarrestarlo es pensar en esto. Si Dios me puso aquí, si Dios me dio esto, Dios sabe que yo algo tengo para dar. Y ahí me voy.
Exactamente. Gracias por abrir tu corazón. Prepárate para los siguientes 2 segmentos, Ricky. Guillermo, ahora, digamos, en el caso, así como lo mencionaba Ricky, ¿qué pasos, que seguro usted también yo lo he vivido, ¿verdad? Esa sensación de no me atrevo, voy a perder mucho si me atrevo. ¿Qué pasos, cómo podría resumir usted en pasos, ¿verdad? En lo que usted ha vivido, según la anécdota que seguro ya estaba preparando, que usted es bien Sí. práctico. Qué Ya bueno que le preguntaste primero a anécdota. Ricky. No, pero hay una parte que es interesante y es que uno no tiene que pensarlo mucho. Es que cuando uno lo piensa, lo incuba y probablemente ahí no va a prosperar. Y a mi edad, 65 bien vividos años, donde No la parecen tecnología ha jugosos. caminado a pasos agigantados. Sí. La tecnología ha caminado a pasos agigantados. El diagnóstico que nosotros hacíamos médicamente antes ha cambiado. Y entonces uno viene ya de ruquito a ustedes y empieza a relacionarse con los patojos y todos con sus máquinas gamers y esto y lo otro, haciendo diagnóstico digital. Yo hace poquito me metí a un curso en una universidad de alguien que trajeron a un invitado para hacer de diagnóstico digital. Y el decano, pero por los años, era yo y todos los demás eran patojos. Entonces ahí viene la pregunta. No voy a hacer el ridículo del viejo metido con todos los patojos. ¿Qué me importó a ustedes? ¿Qué me importó? Yo estaba ahí y miren ustedes, es preferible pasar de tonto una vez preguntando cosas que tal vez puedan ser parvularias o neófitas para el entorno, pero para uno es un significado grande. Entonces yo creo que lo primero es pedirle a Dios que le dé a uno el carácter. Excelente. El carácter para poder enfrentar. ¿Y qué le importa a uno lo que digan de uno? Lo importante es qué Dios dice de uno. Y al final, si Dios te dice, mira, el talento que te di no lo pusiste a trabajar, de eso preocúpese. De eso preocúpese. Ahora, gracias por abrir sus corazones, amigos, y por los principios que están compartiendo. Creo que resultan muy prácticos. Y solamente queremos invitarle a usted, querido amigo, que está tal vez en su casa o está en el taxi, va a su trabajo, no sé en dónde se encuentre. Usted, amiga, que podría estar ya en su trabajo también o está en casa también, no sé. Queremos invitar, mire, ¿cuál es su situación? Porque hablamos de los talentos, de los dones, pero yo por un momento quise sacar, ya no me dio tiempo de explorar la posibilidad, pero ¿qué estamos haciendo con con el tiempo? ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo? Y más estrictamente lo enfocamos hacia su relación con Dios y su relación con las personas. ¿Será que estamos poniendo en práctica todos los regalos, esos regalos preciosos y muy preciados que Dios nos ha dado? ¿Será que los estamos poniendo al servicio de Dios o los tenemos guardados? Yo pasé por lo mismo que ustedes. Me salí de una empresa de construcción, ¿verdad? Y cuando quise empezar, empecé muy mal. Perdí 2, 3 proyectos en el momento porque no supe negociar, ¿verdad? No supe negociar y me costó que levantar la cosa. Tuve que prepararme, bien lo decía Ricky. Mi temperamento tal vez sea un poco diferente al de ustedes, no estoy seguro. Y eso también implica muchas cosas a veces, pero en cuestión de nuestra vida espiritual, podría ser que nosotros tengamos muchas características, cualidades, habilidades únicas que Dios nos ha dado. Y hoy queremos invitarte, y creo que Guillermo lo destacó muy bien en su primera intervención, necesitamos llegar ante Dios, creo yo, e invitar a que sea el Espíritu Santo, Dios mismo, el que nos pueda decir, mira, tenés madera de esto. Ahora, yo he puesto esto que te gusta, tal vez no has descubierto que es un don en ti. ¿Verdad? Esto que te gusta, ¿cómo fue que te dijeron que eras mejor no? Era no, bueno para contar chistes. reír a las personas. Okay. Y Ricky bien lo decía. Ahora, entiendo que eso pudo haber sido ya mi inclinación a hablarle a la gente, a predicarle a la gente. Tenés razón, de alguna manera creo que yo también experimenté algo así o lo estoy experimentando. Y Guillermo, en alguna otra faceta, yo me recuerdo que algunas personas, amigos míos, me buscaban para contarme cosas muy personales. Yo no entendía eso, ¿verdad? Cuando estaba en el colegio, en la universidad, yo no entendía por qué me buscaban a mí, ¿verdad? Si yo tenía mis propios problemas. Pero con el tiempo he ido captando que esa veta en el corazón, esa característica, ese matiz único, ya venía en mi corazón. Y es la inclinación a tratar de consolar, de la inclinación a recibir y apoyar a alguien más. Pregunto, ¿de qué te estarás perdiendo hoy? De cosas que ya puso Dios en tu corazón, que tal vez no sabes que tienes, ¿verdad? Y que Dios está esperando que lo pongas a trabajar. Hoy vamos a orar y le he pedido favor a Ricky Marroquín que nos invite a poder pedirle a Dios, ¿verdad? A pedirle a Dios que nos diga
que podamos escuchar qué matiz, qué colores, qué característica ha puesto, qué talento, qué dones tenemos en el corazón y que podamos explorarlos de esa manera, ¿verdad? Ricky, si nos ayudas. Voy a orar para que Dios le ayude a darle el valor para empezar a hacer aquello que usted sabe que tiene adentro. Así es que oremos. Padre, yo sé que cada persona que nos está escuchando sabe en su corazón para qué es bueno, el talento que tú le has dado, el don, esa capacidad para hacer cosas que otros no pueden hacer o no les gusta hacer. Te pido que les des hoy ese ímpetu, que pongas esa fuerza a través de tu Espíritu Santo y el deseo de ponerlo a funcionar ya, de empezar ya ese negocio tal vez, o esa empresa, o ese emprendimiento que en su corazón se ha cocinado por mucho tiempo y que piensen que no necesitan tener muchos recursos, sino poner a funcionar los que ya tú le has dado. Así es que los pongo en tus manos, al cuidado de tu Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces vamos a un breve corte, por favor no se desprenda, hay información muy valiosa que viene a continuación y después continuaremos con el tema de hoy, Caminando en Libertad, aquí en Vaya con Dios. Elige el perdón, suelta el resentimiento y experimenta el amor de Jesús que transforma. Perdón sin condición. E iniciamos este segmento hablando de la conciencia y confianza. Y dice así la autora Meyer: una conciencia de culpa es un gran problema por muchas razones. Una de ellas es que no deja fluir la audacia y la confianza. Nos obstaculiza la oración. Cuando oramos, debemos orar con audacia y confianza. Jesús comprende la naturaleza humana porque vivió en la tierra en un cuerpo de carne y fue tentado igual que nosotros. A pesar de ello, Jesús nunca pecó y ahora está dispuesto a perdonarnos. Sin embargo, si tratamos de orar con una conciencia de culpa, nuestras oraciones no serán eficaces. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y dar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Esta es una cita que la encontramos en Hebreos 4, versos 15 y 16. Así es que Dios quiere que vengamos ante su trono con confianza, que oremos de forma que esperemos recibir por lo que estamos pidiendo. Pero eso no lo podemos hacer con una conciencia de culpa. Si en su corazón hay algún pecado oculto, es sumamente necesario que acuda ante Dios y le exponga todo, que reciba su perdón y rechace la culpa y la condenación que tratan de atarlo. Dios ya sabe todo lo que ha hecho, por lo que la confesión de pecados es para nosotros, no para Dios. Nos sentimos mejor cuando nos libramos de la carga de nuestro pecado. El rey David es un ejemplo excelente de lo que sucede cuando tratamos de ignorar nuestro pecado. Ponga mucha atención. David había cometido adulterio con Betsabé y cuando descubrieron que estaba embarazada, hizo que el esposo Urías muriera en batalla. Todavía no, eso me cuesta a ustedes. David tenía una relación cercana con Dios, pero en un momento de debilidad hizo algo terrible. Un año pasó antes de que finalmente confesara su pecado y recibiera perdón. En el Salmo 32 indica con claridad cuán miserable puede sentirse una persona cuando trata de ocultar su pecado. La Biblia dice en el Salmo 32, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche pesaba tu mano sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Ahora, me detengo un momento aquí en lo que estamos comentando en el libro solo para decirle lo siguiente, querida audiencia. Y es que hasta el momento hemos estado trazando algunas líneas y características de la culpa. Pero a continuación, la autora nos va a inspirar, a invitar a ponerle atención a un elemento que Dios ha puesto en nosotros que se le llama conciencia. Y pongan mucha atención porque esto creo que puede traernos luz a nuestra vida. Y dice así, es muy importante mantener una conciencia limpia.
Queremos estar seguros de que nuestras acciones no sean incorrectas para nuestra conciencia. Pablo dijo, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo, lo que indica que da testimonio con él. Entonces, su conciencia es congruente con sus acciones, es lo que quiere decir aquí. Así es. Texto. Y aquí le voy a agregar un toque de un buen amigo que decía, el Pepe Grillo de mi conciencia. Dice, la conciencia es una función valiosa de nuestro espíritu. Condena lo que está mal y da aprobación a lo bueno. Siempre deberíamos trabajar con el Espíritu Santo para tener una conciencia limpia. Si al hablar con David, que es el esposo de la autora, le digo algo irrespetuoso, en ese momento el Espíritu Santo me redarguye y no me podré quitar esa sensación, sino hasta que me disculpe con Dios y con David. En el momento en que pido perdón, la culpa se va. El Espíritu Santo nos ha sido dado para ayudarnos a conocer cuando nuestras acciones son pecaminosas y deberíamos estar agradecidos por su ministerio en nuestra vida. También existe algo que se puede llamar culpa falsa. Esto es algo interesante que plantea aquí Joyce Meyer. Algo que padecí por muchos años. Me sentía culpable por acciones que la palabra de Dios no desaprobaba. Pero como mi conciencia era débil, Satanás se aprovechaba cuando hacía estas acciones. Incluso si disfrutaba de la vida, me sentía culpable por eso. Tuve que aprender de la palabra y del carácter de Dios antes de poder diferenciar la culpa verdadera de las malas acciones y cuando Satanás me lanzaba una culpa falsa solo para evitar que yo disfrutara la vida. Mi deseo es que siempre corrobore todo con la palabra de Dios para saber lo que dice de verdad. Pablo nos enseña en Romanos 14, todo lo que no se hace por convicción es pecado. Nuestra conciencia debe aprobar nuestras acciones. Quizás condene algunas acciones que hemos hecho y podemos justificar nuestras acciones con excusas para aliviar la presión que sentimos de nuestra conciencia. Pero la palabra de Dios afirma que cuando hacemos algo así, nos estamos engañando a nosotros mismos, como lo dice Santiago 1:22. Oremos constantemente para que el Espíritu Santo nos guíe en toda verdad para que no nos engañe. Finalmente, Pablo nos muestra la importancia de tener una conciencia limpia cuando escribe que guarda disciplina y práctica para conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Y esto lo menciona en Hechos 24:16. No podemos ni podremos mantener una conciencia pura a menos que tratemos con el pecado y que nuestra respuesta sea no a todo lo que conocemos como incorrecto. Termina. Entonces lo que nos plantea es ver qué interesante, ¿verdad? Sí. Interesante porque creo que nos hace pensar a todos, en el momento, en el lugar donde nos encontramos, cuán importante es ponerle atención a aquella vocecita interna, ¿verdad? Que a veces no le tenemos nombre y que tenemos que aprender a diferenciar, por cierto, porque a veces podría ser las presiones o podría ser el mismo enemigo, le llamamos nosotros a Satanás, ¿verdad? Que está tratando de hacernos caer continuamente. Y este comentario valga para hacerle, para aclararle algo. Yo creo que es bien importante si usted va por la vida y continuamente siente que esa vocecita no lo deja en paz. Tenemos que aprender a diferenciar si esa vocecita, ¿verdad?, que se siente adentro, vocecita entre comillas, lo está invitando a arrepentirse, a acercarse a Dios, o esa vocecita le está invitando a que usted siga como va y que no le importe lo que piensen los demás y así tienen que aguantarlo a usted como es lo que ha hecho. Podría ser que no venga precisamente ni de Dios ni de su conciencia, ¿verdad? Pero es importante porque creo que el concepto de la conciencia a veces no lo hablamos mucho en la iglesia. A veces no lo hablamos mucho en diferentes plataformas que tienen que ver con la Biblia, porque normalmente pues no está en nuestro léxico. Sin embargo, el apóstol Pablo, y bien lo destaca la autora, comenta en relación a que podría ser ese lugar donde encontramos los indicadores clave para regresar con Dios. De hecho, Charles Spurgeon, un predicador famoso, él se le llamó el príncipe de los predicadores en el siglo anterior, si no estoy mal, él decía que la conciencia es como la brújula, una brújula moral que nace en el sentido espiritual del hombre y nos ayuda a continuamente revisar si vamos en la dirección correcta o no, ¿verdad? Pero no quiero acaparar, tengo aquí el tiempo a mis amigos porque vamos a ver si completo el pensamiento en un momento más con lo que mis amigos tienen que decir. Fíjese que en realidad cuando uno lee esto,
lo primero que tiene que ver es qué ropa está tendida en el corazón de cada uno Muy de bien. nosotros antes de ver hacia afuera. Y hay cosas que pareciera tal vez qué pecados fuertes o qué cosas no he confesado y no he compartido que siento y experimento esa culpa, pero no necesariamente puede que sea cosas muy grandes. Hay cosas tan simples que te generan esa culpa. Les voy a contar algo aquí rapidito. Le estaba contando a Asdrúbal y a Ricky hace un tiempito, y es que hace poquito hicimos un viaje con mi esposa y vimos una escultura, una cosa muy bonita que nos encantó. Y esta semana, colocando un televisor en la habitación, vengo, lo quiebro y le rompo una parte a esa cosita. Ustedes, sentí una culpa, una sensación. Y la parte más compleja era, ¿cómo le digo a ustedes? Todo lo que había ganado en el viaje. Todo eso se podía desmoronar. No es que estuviéramos endiosando a esa figura bajo ningún punto de vista, pero era algo muy agradable, muy bonito y que lo buscamos. Un detalle. Lo buscamos, sí. Entonces, cuando uno ve esas horas en que uno dice, bueno, ¿cómo le entro? ¿Cómo le digo? Pero lo que tengo que decir, porque de lo contrario ¿qué voy a pasar? Y yo la había guardado porque está, gracias a Dios, es una cosa mínima y se puede pegar. Pero en ese lapso hay una agonía y hay una angustia que pareciera algo tan parvulario, pero no necesariamente. Tu cerebro y tu conciencia y tu corazón no sabe reconocer la magnitud del problema, simplemente experimenta, siente, y tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo te redarguye, ¿verdad? Y le dice, no se lo vas a apuntar, tienes que contárselo. Bueno, al final llegó, nena, fíjate que me eché esta onda. Ya lo sabía. No, de veras, sí, ¿se puede arreglar? Sí, va. En realidad, la situación no fue tan dramática como yo me lo imaginaba, pero lo que estás experimentando en ese momento de culpa, de no contar, no compartir, no oxigenar, no drenar tu conciencia, es complejo, es complejo. Y muchas veces, y aquí viene la parte médica y la somatizamos, porque empezás, ay, ¿por qué me duele el estómago? ¿Por qué me duele el colon? Porque simplemente ahí va tu culpa y va tu conciencia. Y así probablemente usted tenga muchas cosas que compartir, como también la tenemos que compartir aquí nosotros. Ya les compartí, pues. Eso es lo que ha vivido Guillermo. Nosotros los tres hemos experimentado esa carga de la culpa que ha experimentado usted. ¿Cómo lo ha vivido? ¿Le ha pasado a usted alguna vez? ¿Verdad? Dejo la pregunta en el aire para dar el tiempo a Ricky, porque sé que él también tiene mucho que decir en relación a eso. Mire, yo descubrí algo aquí en la lectura de hoy que no había visto antes. Dice Joyce Meyer, Dios ya sabe todo lo que usted ha hecho, por lo que la confesión de pecado es para nosotros, no es para Dios. Yo nunca lo había visto de esa manera. Yo tampoco. No lo había visto de esa manera y me parece genial verlo de esa forma. Creo que Dios nos llama, ¿verdad? Cuando Dios nos llama al arrepentimiento y nos llama a la confesión, Él sabe que para nosotros es necesario, porque Él ya lo sabe, ¿verdad? Pero ¿por qué es necesario? Porque el acto de confesar demuestra arrepentimiento, ¿verdad? La gente que no confiesa es porque no se arrepiente, ¿verdad? O sea, si alguien no llega y pensaba yo, ¿y cuántas veces? Las veces que sea necesario, ¿saben? Las veces que sea necesario. Porque hay pecados que son recurrentes. Hay pecaditos o faltas como la que cometió Guillermo al romper el adornito, que es algo de una vez, es algo tal vez no tan significante, pero hay cosas internas de nuestro corazón, en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, que recurren, ¿verdad? Y entonces a veces uno como que tira la toalla porque dice, ¿cuántas veces te he pedido perdón, Señor? Mejor ni te pido perdón ya, ¿verdad? Mejor ni te pido perdón. Y eso no es lo que enseña la Biblia, le cuento. La Biblia enseña que Dios no es un Dios que lleva la cuenta de cuántas veces nosotros lo hemos hecho. No, porque cuando la Biblia menciona que cada mañana su misericordia es nueva, quiere decir que Él borró todo lo anterior. La misericordia de hoy es una nueva misericordia. Dios no es un Dios que lleva la cuenta, Dios es un Dios que da oportunidad. Entonces, la confesión es para que usted llegue hoy a decirle, ayer pasó de nuevo, Señor, perdóname por favor y ayúdame hoy quiero no hacerlo, ¿verdad?
Y ese es el ciclo en el que nos debemos de mantener, ¿verdad? Porque la vida, el mismo Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, no, Claro. o sea, yo sigo en algún lado, pero enfocándome en lo que está adelante y olvidándome de lo que hice ayer, ¿verdad? Porque lo que quedó atrás, voy. Y cómo, perdón No, que por interrumpa, favor, pero ¿cómo estamos es entre importante? Sí, no, porque la autora dice, tengo que aprender a diferenciar lo que realmente viene de Dios y lo que viene del diablo. Porque si nosotros ya venimos, confesamos nuestra falta y estamos en otra sintonía y con una actitud diferente y nos recordamos de eso y empezamos a experimentar esa sensación de culpa, pues estoy seguro que no viene de Dios. Esa viene del enemigo, es para que no nos deje vivir en paz y disfrutar lo que estamos ahorita. Entonces la idea de esto que estamos leyendo, para mí, mi perspectiva, es que si usted ya dio ese paso que decía Ricky, aún así sea recurrente, ¿verdad? Aún así sea recurrente, y ya está en una nueva sintonía en relación con el Espíritu y con Dios, no caiga en la trampa. Porque ya lo pasado, pasado, dijera el autor. Ya lo pasado, pasado. Y eso ya no nos debe... ¿Cuál fue el apóstol que dijo eso? José, era de la época. José, algo así era la cosa. Yo quiero destacar algo. Fíjense que, entonces, amarrando los conceptos de lo que ustedes están diciendo y lo que expone la autora, ¿verdad? Yo creo que necesitamos entender que la culpa puede ser, en lugar de que se convierta en una cadena para impedirnos avanzar y dejarnos estáticos e inmóviles, debería ser un indicador, fíjense. Quizás debería ser un indicador y de inmediato procurar buscar con Dios. Pero yo creo que cuando Pablo decía, dejando todo atrás, me enfoco en lo que está adelante y sigo para adelante, creo que lo que está tratando de decirnos también es, me sigo enfocando en Dios, ¿verdad? No solo en lo que yo tengo por delante, en la traza, el camino que tengo por delante, sino sigo enfocándome en el corazón de Dios, ¿verdad? Que es el que me acompaña y me espera. De hecho, yo me imagino que Pablo ha manejado toneladas de culpa, ¿verdad? Sí. Vaya, sí. Por la vida que llevó, ¿verdad? Por la vida en la que persiguió y probablemente en sus estuvo de cartas acuerdo vuelve a mencionar a Esteban. Ajá, sus en eso, ¿verdad? Sí, En sí. asesinato de cristianos. Entonces, ¿te imaginas lo que él tuvo que manejar? Y lo pudo manejar porque entendió la gracia de Dios, ¿verdad? Él entendió eso. Entonces, mire, querido amigo, la gracia de Dios es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que no es algo que se nos da porque nos lo ganamos, O sino merecemos. nos lo da porque Él nos quiere dar ese perdón. Ahora, solo quería completar un principio, perdón, Guillermo, ahorita le vuelvo el micrófono, y es que Charles Spurgeon decía en su concepto o cómo conceptualizaba él la culpa, ¿verdad? Él decía, perdón, la conciencia. Él decía, es la brújula moral basado o con sentido espiritual que nos permite saber hacia dónde vamos. Pero él decía, y completaba el concepto de esta manera, y creo aplica muy bien a Pablo, necesitamos el acompañamiento del Espíritu Santo y continuamente estar buscando a Dios, que es lo que creo yo Pablo estaba tratando de decir, ¿verdad? Es sigo hacia adelante, ¿verdad? Pero metido con Dios, porque si no me meto con Dios, podemos pasar años, semanas, empecemos por días, ¿verdad? Lo que Guillermo experimentó por horas de culpa, ¿verdad? Antes de llegar con su esposa y confesarle lo que había hecho con el muñequito decorativo, ¿verdad? Bueno, esas horas con Dios son eternas y puede significar nuestro interior secándose, como bien lo explicaba Joyce Meyer en relación a David y el Salmo 32, ¿verdad? Después de haber pecado. Ahora, el punto es este. Si no nos tomamos de la mano de Dios lo más rápido posible, esto puede convertirse en una forma de vida y nosotros podemos contaminar a toda una familia viviendo en culpa, destruir una familia, hacer heridas y provocar heridas en generaciones completas si nosotros no vamos con esa culpa delante de Dios y le pedimos al Señor que si nos ha estado hablando por medio de nuestra conciencia, actúe de manera inmediata. No, y hace poquito platicábamos de otro tema fuera de cámaras y es que a veces nosotros experimentamos en la vida dolores y aprendemos a vivir con el dolor hasta que ya no lo soportamos y así verdaderamente es la culpa. Muchas veces experimentamos culpa de algunas circunstancias, pero nos acomodamos y solo vivimos con la culpa, pero no hacemos nada. Y fíjense que yo estaba en mi cabeza ahorita lucurando un pensamiento y es que la culpa a veces es como la temperatura,
¿verdad? Cuando hay una temperatura la temperatura alta de 37 grados sube, indica que hay una fiebre y que hay un problema, hay una infección muy probablemente. Por eso les decía yo, vale la pena verlo como un indicador. Exactamente, y el riesgo es que ya no le hagas caso a esa fiebre. Y que cuando descubras, tenés una enfermedad que ha invadido todo tu cuerpo y ya no puede hacer absolutamente nada y solo van a haber consecuencias. Porque puede ser que haya un momento en la vida en que podamos parar lo que estamos haciendo, ponernos a cuenta con Dios, confesar y nuestra conciencia, o sea, ya no va a haber fiebre, ya no va a haber fiebre. Pero no porque nos hayamos endurecido, sino porque liberamos. Buenísimo. Nos liberamos absolutamente. Amigos, queremos invitarle entonces a que le demos oportunidad a Dios de que Él pueda ver, que Él haga un atisbo en nuestro corazón y pueda ver cuál es el estatus de nuestro ser interior, ¿verdad? Lo vamos a hacer por medio de una oración. Quiero pedirle a Guillermo que nos guíe en oración para que Él pueda ver nuestros corazones e indique si hay algo, ¿verdad? Si esa culpa que hemos estado sintiendo, ¿por qué es y qué hacer con ella? ¿Verdad? Por favor, Guillermo. Gracias. Padre, gracias te damos infinitamente por este texto que acabamos de leer, porque da pie a que escarbemos en nuestro corazón aquellas cosas que no te hemos compartido, que no hemos confesado y que, como bien decía Ricky, es para que nosotros podamos liberarnos, porque tú sabes perfectamente y conoces nuestro corazón y sabes cuáles son nuestros puntos débiles. Y hoy, en el nombre de Jesús, venimos a entregarte todas aquellas cosas que no te honran y que no te dan gloria. Permítenos ser sensibles a todas estas cosas y entregarte de corazón aquellas que no te agradan. Todo esto lo pedimos en tu nombre santo. Amén, amén. Y amén. Vamos a un breve corte, pero continuamos. Esto no se termina hasta que se acaba. Seguimos con más de Vaya con Dios. Vaya con Dios. Seguimos con la lectura y empieza la autora Meyer diciéndonos de esta manera: si no puede hacerlo en fe, no lo haga. A todos nos gustaría hacer algunas acciones que cuando se llega el momento tenemos dudas o una conciencia intranquila. Por ello, no deberíamos hacerlas. Me encantan las películas. Cuando una película empieza muy sana, pero luego incluye escenas indecentes o un lenguaje escandaloso, apagarla puede ser difícil para mí. Sé que no necesito seguir viéndola, pero quiero terminarla para saber cómo termina la historia. No obstante, he aprendido que ver una película con una conciencia de culpa no vale la pena a la larga. Conozco mucha gente que no se siente culpables cuando ven películas por las que yo sí me siento culpable cuando las veo. Y me pregunto, ¿por qué será? Sin embargo, Dios me ha enseñado que cada uno es responsable de ser obediente ante Él, sin importar lo que los demás hagan. Nuestro lugar no es juzgar, sino amar. Repita eso, Guillermo. Dice, nuestro lugar no es juzgar, sino amar. Bien. Daniel es un buen ejemplo de un hombre que siguió su conciencia sin importar lo que tenía que hacer o a lo que tenía que rendirse. Cuando lo llevaron a la corte del rey y le ordenaron que comiera la comida y del vino que se servía en la mesa real, sintió que se contaminaría porque había hecho votos ante Dios y no podía comer algunos alimentos. Aunque sabía que hacer algo así podía ser peligroso para él, fue con el jefe de oficiales y le pidió que no lo obligara a comer esos alimentos, sino que más bien los que él consideraba correctos, y Dios le dio su favor y recibió permiso para seguir con el proceder de su corazón. Esta porción de la vida de Daniel la encontramos en el libro de Daniel, capítulo 1, versos del 13 al 20. José es otro ejemplo de alguien que rechazó ponerse en riesgo cuando sintió la presión. Cuando la esposa de Potifar quería acostarse con él, se guardó en integridad por el bien de su conciencia, incluso aunque sabía que rechazarla pudiera significar la cárcel. José siempre hizo lo que sintió que podía hacer en fe y gracias a ello, Dios le dio su favor a donde quiera que fuera. Lo enviaron a prisión por haber tomado una elección piadosa contra la esposa de Potifar, pero ahí terminó con oportunidad de llegar al palacio y hacerse cargo de todos los alimentos durante la hambruna. Nadie tenía más autoridad en Egipto que José, excepto el faraón. Eso lo puede encontrar usted en Génesis 39, 41. Una forma en la que podemos decir si estamos haciendo lo correcto es si sentimos necesidad de ocultarlo.
Si tenemos una vida piadosa, podemos actuar a la luz del día sin necesidad de esconderla. Yo voy a tener que leer esa porción de Ricky otra vez. Oiga esto, mire, si usted está manejando, deténgase un momento en el tráfico. No, son bromas, pero póngale mucha atención a lo que le voy a decir. Mire lo que dice aquí más bien Joyce Meyer. Una forma en la que podemos decir si estamos haciendo lo correcto es si sentimos la necesidad de ocultarlo. Lanzo la pregunta. ¿Hay algo que usted ha estado ocultando en su casa, a su esposa, no sé, a su jefe, ¿verdad? A su socio en la empresa? ¿Hay algo que usted ha estado ocultando? ¿No será que es tiempo de ponerle atención? ¿No está provocando eso culpa en usted? ¡Ey, atención! Esto podría ser un indicador que necesitamos regresar. Podría ser la conciencia nuestra, el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón y pidiéndonos que despertemos. Ahora, continuamos diciendo lo siguiente. Si queremos mantener una conciencia limpia, no podemos ser suaves con el pecado. Ahí está el punto. Jesús dijo que si nuestra mano, pie u ojo nos hacen pecar, mejor los cortamos y los lanzamos lejos. Pues más nos vale eso que ser arrojados al infierno. Esto lo encontramos en Mateo 18, 8 y 9. Y continuando con Mateo 18, de los versos 8 al 9, dice la autora, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. Cuando pecamos, es importante llamar al pecado por su nombre y no tratar de ocultarlo con otras etiquetas como ese es mi problema, es una debilidad o cometí un error. Esto es muy importante, ¿verdad? Y continúa así la autora, el pecado es pecado, por lo que debe llamársele así, tal y como es, y enfrentarlo con valentía. Por eso el escritor de Hebreos dice, despojémonos del lastre que nos estorba y en especial el pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ahí será la cita. Estas son palabras fuertes que nos enseñan a tratar con dureza el pecado. Inspirada en Mateo 11:12, dice, Mateo escribió que el reino de Dios sufre violencia y que los violentos lo conquistan por la fuerza. Necesitamos ser enérgicos y en ocasiones incluso hasta violentos con el pecado. He vivido con una conciencia de culpa y he vivido con una conciencia limpia, por lo que puedo testificar que vivir con una conciencia limpia es muchísimo mejor. Vale la pena a todo lo que tenemos que dejar de hacer para tener una conciencia limpia. No hay nada mejor que tener paz en nuestros corazones. Creo que muchas personas viven con la pesada carga de la culpa, la cual nos hace vivir con enojo hacia los demás y yo diría hacia nosotros mismos también. Dios no nos creó para sentirnos mal con nosotros mismos. Y cuando eso pasa, no logramos tener un efecto positivo. Trabaje con el Espíritu Santo para mantener una conciencia limpia y verá que es mucho más fácil amar a las personas. Recuerde que si usted no se ama a usted mismo, le será imposible amar a los demás. Excelente. Y termina el comentario de Joyce Meyer. Yo solo quiero destacar de lo que leímos, algo que mencionaba Ricky, ¿verdad? Él lo leía y decía, cuando pecamos es importante llamar al pecado por su nombre y no tratar de ocultarlo con otras etiquetas de, este es mi problema, ¿verdad? Sí, yo padezco de eso, ¿verdad? Mi debilidad o este es un error en el que he incurrido. No, yo creo que aquí sí tenemos que ser conscientes. Si la culpa, una cosa es experimentar culpa por algo que hicimos, repito, en sentido horizontal, digamos, un descuido en nuestra relación con nuestra esposa y levantamos la voz o dijimos un tono, usamos un tono incorrecto o simplemente dejamos caer un vaso o rompimos un recuerdito muy preciado de otro país, ¿verdad? Gracias, donde tal vez pase un tiempo en que uno pueda volver a regresar a ese país sin ánimo de quererlo hacerlo sentir peor. Pero una cosa es eso, pero otra cosa es sentir culpa por pecar, por culpa por algo que hemos hecho en contra de la relación con Dios. Seamos realistas. Cuando esa culpa invade nuestro corazón, pasa a ser de un indicador a un peso terrible que nos va a estar limitando continuamente, repito, ¿verdad? En relación a lo que decía en la introducción, hasta en la manera de comunicarnos con Dios. Y ¿sabe una cosa? Entre más tiempo dejamos que esa culpa por el pecado se quede en nosotros,
el problema se vuelve más serio. Porque entonces dejamos de amar a los demás. Es más difícil amar a las personas que de por sí ya son difíciles. Perdóneme ahí la redundancia, ¿verdad? Pero encima de todo nos dejamos de amar a nosotros mismos, algo que acotaba bien Ricky hace un momento. Sí, y algo muy interesante que vale la pena, yo asumo la responsabilidad de esta parte, y es que nosotros lo mencionamos, o yo lo menciono desde esta plataforma, no de arriba para abajo, sino que de igual a igual, porque todos estamos en la misma condición. O sea, a todos nos ha pasado exactamente Así es. lo mismo. Y miren ustedes, cuando decía la autora de orar con audacia, muchas veces como tenemos esas cargas en nuestros corazones, hacemos oraciones automáticas. Ya vivimos en automático, ¿verdad? Y esa necesidad de ponernos a cuentas es vital, es trascendente. Miren, qué incómodo es llegar en la noche y no poder dormir por algo que te está atormentando. Por algo que no has drenado, que no has oxigenado. Y si alguien no ha pasado por eso, déjeme conocerlo, por favor, porque usted es una persona excepcional, pero creo que todos nos hemos ido a la cama con una carga que no podemos manejar y necesitamos drenarla. Muchas veces, fíjense ustedes que no necesariamente es porque hayamos cometido algo, es porque hay algo que nos está atormentando y estamos a veces generando culpas que no nos pertenecen, ¿verdad? Como lo que tú mencionabas y tal vez lo vamos a comentar más adelante, pero es algo que necesitamos drenar. Miren, drenar nuestro corazón es algo imperativo. Es algo necesario para poder tener nuestra conciencia en paz y nuestra relación con el Espíritu Santo transparente y genuina. Creo que eso es algo a lo que yo aspiro todos los días, a tener una relación transparente y genuina. Le confieso francamente mis pecados al Señor. Él sabe lo que no hago, pero lo que pienso. Lo que pienso. Y a mí me atormenta a veces no soltar esos pensamientos. Buenísimo. Y lo confieso públicamente. Y si usted, al igual que yo, tiene esas trampas y cae en esas trampas, entreguémoselas juntos al Padre. Creo que eso es... Mira, lo importante de confesar lo que uno piensa es que lo que uno piensa se convierte luego en lo que uno hace. Claro. O sea, el pensamiento forma de es lo vida. que lo lleva a uno a la acción. Claro. Entonces, si uno está teniendo esos pensamientos, por ejemplo, ¿verdad? Que a mí me llegan muchos casos sobre infidelidad, el adulterio, ¿verdad? Es dónde empezó el adulterio, ¿verdad? ¿Dónde se cocinó? Y es cuando lo empezó a pensar, cuando lo empezó a desear, cuando lo empezó a tener aquí. Si la gente cuando lo tiene aquí lo llevara, ¿verdad? Lo sacara delante de Dios, lo llevara, lo confesara, ese pensamiento perdería su poder. Porque el poder del pecado está en el secreto, realmente, ¿verdad? Y eso es el poder de la confesión. Alguien dijo en algún libro, en algún lugar lo leí, ¿verdad? Que decía que la confesión a Dios es para el perdón de los pecados, pero la confesión a otra persona es para la libertad, para ser libres del pecado. Porque muchas veces, sobre todo en las adicciones, como lo es la adicción sexual, la gente puede pasar años confesándole a Dios, pero no es hasta que encuentra a alguien más y se lo confiesa a alguien más y se avergüenza de esa manera delante de alguien más que es libre verdaderamente del asunto. Entonces, sí son dos tipos de confesiones, ¿verdad? Santiago, el libro de Santiago es el que nos dice confiésense sus pecados unos a otros, confiésense sus faltas, sus pecados unos a otros para que sean sanados. Entonces, está la confesión a Dios, porque a mí la gente siempre, sí, pero yo ya se lo confesé a Dios, ¿verdad? Sí, pero ya se Pero si no estás pudiendo salir del asunto, entonces busca a alguien a quien confesárselo también y vas a ver cómo cambia el sentimiento, ¿verdad? La carga de la culpa y de la conciencia, por decir así, cambia radicalmente cuando solo se lo he dicho a Dios o cuando se lo he dicho también a una persona. Y yo quisiera aquí, con lo que acaba de decir Ricky, que me parece fabuloso, importantísimo, al igual que lo que decía Guillermo, quiero pedirle a Guillermo que él nos cuente una anécdota que tiene en relación a algo que ha visto y ha experimentado con los papás que reciben la clínica, ¿verdad? Aquí nuestros buen amigos ortodoncistas, ¿verdad? Sí, Guillermo, pero eso es bien importante porque eso nos da pauta también para poder amarrar ahí un poquito los comentarios que ustedes han dicho. Fíjense que hay algo que sucede interesantemente. Mi práctica es específicamente de ortodoncia y ortopedia facial, es corregir la posición de los dientes, pero tengo relación en la clínica como director de la clínica
con pacientes niños, fíjense. Entonces, que los mira otra colega. Esos pacientes niños llegan con muchas caries, ¿sí? Entonces, cuando hablo con los papás, en realidad, si una criatura tiene caries, es porque hay un descuido. Vamos a decir, hay una responsabilidad, pero O muchos lo irresponsabilidad. convierten en culpa. Entonces, ¿cómo separar la responsabilidad de la culpa? Y entonces, obviamente aquí viene la otra parte. Para algo que es complejo, el tratamiento también es complejo, más si los niños no se dejan trabajar. Entonces, a veces queremos resolver las cosas de una manera simple o nos quieren trasladar culpas que no nos pertenecen. A ustedes, ¿verdad? ok. A nosotros como profesionales de la salud, utilizar métodos en los cuales la criatura va a llorar o va a sentir incomodidad, pero eso nada más son las consecuencias y nosotros como profesionales no podemos asumir esa culpa o esa responsabilidad. Nuestra responsabilidad es eliminar el problema. La responsabilidad, y entre paréntesis, la culpa, es de las personas que provocaron este problema. Y entonces por eso es que es interesante separar cuál es la culpa que nosotros tenemos que asumir y no asumir culpas ajenas. No, y ahí quiero amarrar precisamente pues todo lo que venían diciendo bien puestos mis amigos, ¿verdad? Necesitamos afrontar la responsabilidad de lo que nosotros hemos hecho o dejado de hacer, amigos. Comunidad virtual, escuchen muy bien esto. Y esto es ante Dios, no solamente ante la sociedad, nuestra familia y demás. O sea, si nosotros en nuestra conciencia hemos estado recibiendo indicaciones del Espíritu Santo, mira, tenés que ir a restaurar tal relación, tenés que trabajar en tu corazón, has guardado envidia, dejemos el adulterio, por un lado, que tenés razón, tiene Claro. unas implicaciones gruesísimas, fuertísimas, como bien lo dice Ricky, pero hay otras cosas que se dan en el corazón humano que a veces pasan imperceptibles y no se miran, ¿verdad? Desde afuera. La envidia, la ambición, la avaricia, por ejemplo, sentido de competencia, el sentido de ver a alguien de menos, hacer de alguien de menos. ¿Cómo estamos en relación a eso? Y es importante. El ejemplo que bien planteaba Guillermo creo que es fundamental porque nos hace ver que pues, alguien tiene que hacerse responsable de lo que ha estado ocurriendo. En el caso de los papás, pues hacerse responsable de sus muchachitos, diríamos aquí en Guatemala, de la higiene de sus muchachitos, pero ser responsables porque después de seguro ellos están pidiéndole a usted descuentos, no me cobre tan caro, mire que no, dame 2 rellenos por 1, yo qué sé. Pero, o sea, ya hay una factura que pagar, eso quiero llegar. Claro. Y el punto es este, amigo, ¿dónde estamos nosotros hoy en relación a lo que Dios ha estado hablando en nuestra conciencia, nuestro corazón, lo que Dios ha estado trabajando en nuestras vidas? Estamos reaccionando para buscar a Dios e invitar continuamente a Dios en nuestro diario caminar. Bien lo decía Guillermo, yo llego con Dios y le confieso mis pecados todos los días, decía Guillermo. Y voy a hacer una aclaración aquí. Nosotros no estamos acá para decir, mire qué perfectos somos ni qué bonitos nos miramos, ¿verdad? Guillermo lo está haciendo en vulnerabilidad y es algo que igual hacemos nosotros a diario con Ricky y mi persona. Llegar con Dios y pedirle perdón por las barbaridades que hemos pensado, cometido y ponernos a cuentas con Dios, pero con arrepentimiento. Pero aquí está el punto. ¿Será que hemos estado percibiendo eso de parte de Dios? Creo que es tiempo de que tomemos responsabilidad y hagamos algo con esa culpa que tenemos y podamos realmente seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. ¿Sabe por qué? Porque en lo contrario, la situación que usted está viviendo hoy, podría ser una situación financiera o familiar, necesita un hombre de Dios libre, ahí donde usted está, para poder orar con audacia, como le decía la autora, y con confianza. Y tal vez esa culpa, tal vez esa conciencia que la hemos estado congelando ahí, ¿verdad? Sin quererle poner atención, nos impide hoy que el hombre de Dios en su casa, en su trabajo, en el tránsito, donde usted se encuentre, se levante y tome el papel que debe tomar. Ricky, no sé qué tienes que decir al respecto. Mira, yo solo quería, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar lo que les conté sobre el tema de la culpa falsa, ¿verdad? Y es un tema muy grande, pero Sí. se lo voy a dejar ahí porque sé que puede haber personas que no saben qué es realmente la culpa falsa y que puedan estar sintiendo culpa falsa. Y lo voy a enfocar específicamente en el tema en el contexto donde ella lo menciona, ¿verdad? Porque los que no conocen la historia de Joyce Meyer, ella padeció o sufrió el abuso sexual por parte de su padre biológico por como 10 o 12 años, no sé cuánto, ¿verdad? Y entonces ella menciona en sus libros y en su testimonio
que cuando ella logró salir de eso, ella vivió muchos años una mala vida porque tenía culpa, porque ella sentía que ella había permitido el abuso, ¿verdad? O que ella lo había propiciado de alguna manera, porque es la manera como el abusador trabaja en la mente del abusado. Y entonces esa culpa falsa la llevó a vivir una vida sumamente mala, tóxica y muy licenciosa en el área sexual también. Entonces, esa es una culpa falsa porque está sufriendo culpa por algo que ella no motivó, por algo que no hizo, sino por algo que le hicieron. Entonces, evaluemos, es bueno evaluar la culpa que tenemos también. La culpa debe de tener una razón lógica de una consecuencia de que nosotros hicimos. Si no es por algo que nosotros hicimos, entonces puede ser una culpa falsa. ¿Cómo identificarlo mejor? ¿Sabe qué? Pida ayuda, pida consejo, pida oración, platique con alguien, busque terapia, pero muchas personas hoy en día están sufriendo en sus emociones y en su vida por una culpa falsa. Es una culpa falsa. Puedo hablar mucho más, pero lo voy a dejar. Pero mira, Ricky, yo quiero agarrar esa estafeta y trasladarla a otro escenario. Muchas veces nosotros los papás estamos sufriendo culpa por decisiones de nuestros hijos. Claro. Y esa puede ser otro escenario También. de culpa falsa. También. Puede que nos hayamos equivocado en decisiones a través de un divorcio, de un distanciamiento con nuestra esposa, y que tiene consecuencias, obviamente, pero no todas las consecuencias son responsabilidad Te nuestra. voy a dar otro ejemplo claro que escucho yo constantemente hablando del tema de la infidelidad. Es el hombre que llega y le dice, por tu culpa. Claro. Yo fui Claro. infiel por tu culpa. Claro. Porque no me das suficiente sexo, porque no me atendés, porque sos la mujer que sos. Por tu culpa es que yo adulteré. Es una culpa tóxica, Imputada. falsa, completamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eso no quiere decir que no atendamos todos esos escenarios, que no revisemos, porque a veces sí necesitamos hacer un escaneo de nuestra vida y ver qué sí y qué no, qué nos pertenece y qué es de otros, y no estar cargando con esas culpas ajenas que nos hacen llevar un lastre que no nos deja pasar al siguiente nivel, que puede ser la oración audaz. Sí, ¿verdad? no, o Puede vivir ser. esclavizado. O sea, el caso de Joyce Meyer, ¿verdad? ¿Cómo vivió después? Bien lo decías vos, una vida licenciosa en el área sexual. Pero es la culpa, en este caso imputada, falsa, ¿verdad? Que ella tenía. Ahora, el punto es este. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuál será nuestra situación hoy en día? Aquí en Guatemala, en El Salvador, donde usted nos está escuchando, tal vez, o nos está viendo en España, en Sudamérica. ¿Cuál es nuestra situación? Y ¿sabes qué es lo más tremendo de todo esto? Y es lo mejor, y creo que ahí es donde se concatenan muy bien los programas. Ayer estuvimos hablando acerca de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros involucramos al Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida, tanto como esta, podemos entonces definir, pero necesitamos ir delante de Él, ¿verdad? Y tomar la valentía. Bien lo destacaba Ricky cuando oró al finalizar el primer segmento. Necesitamos sacar casta, la valentía de llegar delante de Dios y decirle, bueno, aquí estoy, Señor. ¿Verdad? ¿Qué cosas hay en mi corazón que puedan estar minando mi relación contigo? ¿Y qué necesito hacer ahora para hacer florecer los talentos, las habilidades, la riqueza que tú me has dado para poder compartirla con otros? Hoy queremos invitarle a que usted, en donde se encuentre, pueda tomar un tiempo e ir delante de Dios. Vamos a orar en un momento. Vamos a hacer una oración para poder invitar al Espíritu Santo e involucrarlo. Pero la oración puede ser muy bonita desde aquí, la podemos decorar, la podemos hacer con palabras rimbombantes, todo lo que usted quiera. Pero no va a tener acción, no va a tener efecto si usted allá donde está no se llena de fe y se dispone a rendirse delante de Dios para involucrarlo genuina y profundamente en su vida y en lo que está ocurriendo ahora mismo, en su casa, en su hogar, en su trabajo, con su familia, con sus hijos, como bien lo decía Guillermo, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Tal si oramos e invitamos de esa manera a Dios para que irrumpa en nuestras vidas, para que nos auxilie y nos permita cobrar conciencia de lo que estamos viviendo actualmente. Señor, damos las gracias, Dios bendito. Damos las gracias porque tenemos a quien acudir. En muchas ocasiones, cuando hemos sentido que algo, hay una vocecita interna que nos está llamando la atención en relación a algo, tal vez la hemos dejado de estar ahí. Hoy te pedimos perdón por eso. Porque tal vez desde hace rato nos venías indicando que necesitamos restaurar nuestra relación contigo, restaurar o trabajar la relación con alguien más. Y hoy esa situación ha empeorado como
como el ejemplo que mencionaba Guillermo en relación a las caries y los niños. Espíritu Santo, con humildad venimos ante ti a pedirte que nos muestres cuál es nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. Hay indicador de culpa, Señor, porque hemos pecado en contra tuya, porque hemos provocado dolor a tu corazón, hemos provocado dolor en las personas. Hemos dejado de amar a otros, hemos dejado de amarte a ti, nos hemos dejado de amar a nosotros. Muéstranos, Espíritu Santo, cuál es la raíz de esa culpa, en dónde se originó. Ayúdanos a tomar decisiones valientes, como la de acudir continuamente a ti, para que nos indiques cuál es el estado de nuestro corazón. O como lo decía Ricky, para tomar la valentía e ir a confesar nuestro pecado con la persona que debemos hacerlo, Señor. Confesar nuestro estatus, nuestra situación, nuestra forma de vida. Tal vez en lo oculto es una forma de vida y en público es otra. Ayúdanos, Señor. Danos la valentía para, eso sí, a partir de ahora, como decía Spurgeon, poder caminar de tu mano en un viaje de crecimiento espiritual genuino, profundo, desarrollando una relación distinta contigo y que día a día sea llena de ti. ¿Qué tal si hacemos como parte de cierre de esta oración una oración todavía más sencilla? Si nunca has invitado a Jesús a tu corazón, repite después de mí. Jesús, repite conmigo, en donde quiera que estés, en tu carro, en donde sea. Jesús, te necesito. Me arrepiento de mis pecados. Sé el Señor de mi vida y dirige todo en mi corazón. A partir de hoy me comprometo a seguirte y servirte. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Y bueno, queremos invitarle a que hoy usted siga avanzando, siga caminando en libertad. Se prepare, el tema no ha terminado. Seguimos mañana con este riquísimo libro, Amar a la gente, que es muy difícil de amar, y por supuesto, inspirándonos, llenándonos de fe a través de la lectura de la palabra de Dios. Pero por hoy no va más. Le invitamos a que no vaya solo, ni mal acompañado, sino más bien, vaya con Dios. Hasta mañana. Vaya con Dios.